también, profesor, yo creo que los candidatos quienes en estos momentos están pues candidateando tanto para la provincial, regional y acá para el distrito, al menos de Sayán, se ve bastante pues podemos llamarlo así, desesperación, ¿no? Para llegar a un cargo como es la alcaldía de un distrito. Son estas personas quienes de repente tratan de invertir, tratan de comprar pues a estas personas, no de manera económica, lo decimos de manera pues no marketeando, ¿no? De una otra manera, pero ¿por qué después cuando ya están dentro del cargo no hacen realidad lo que prometen? ¿Usted por qué cree? Ajá. Bueno, si bien es cierto, siempre hemos tenido esa ideología que siempre nos prometen muchas cosas, ¿no? Así como el enamorado, ¿no? Que yo te prometo, ¿sabes qué? Que mañana nos casamos, no te preocupes, pero llega el momento y no pasa nada, más bien se va. Esto es casi lo mismo en el tema de la política, en el tema ámbito electoral. Los futuros alcaldes que están candidateando para la alcaldía siempre dicen eso: te prometo tal cosa, tal cosa, tal cosa, y al final no hacen lo que prometieron. Sí, hay que analizar por un lado el comportamiento de la población, el comportamiento de la ciudadanía en un proceso electoral. Pero por otro lado, yendo a tu pregunta, en este caso, ¿cuál es el comportamiento de los candidatos? El comportamiento de lo que tradicionalmente se conocemos como los actores políticos, ¿no? La clase política. Y tú muy bien lo graficas. Lógicamente, estamos, digamos, en el proceso, en etapa preelectoral, en la que se vive pues una especie de romance con el pueblo, ¿no? O sea, una etapa de enamoramiento, ¿no? Y en esa etapa de enamoramiento, muchas veces, dada la idiosincrasia de nosotros los peruanos, porque el elemento idiosincrático no escapa al comportamiento de la población y tampoco escapa al comportamiento de los candidatos, de los políticos. Entonces, eso hay que analizarlo bien. Te decía, hay que ver ambos aspectos, ¿no? El comportamiento de la población y el comportamiento de los políticos. En la etapa de captar votos hay una suerte de desesperación por el poder. Y esa desesperación por el poder que desde la teoría, desde lo académico, podría decirse pues el deseo, la apuesta por el poder, aquí nosotros lo vemos que se grafica básicamente en una desesperación, en mucha gente está viendo en el país el tema de la movilidad social, el tema de ubicarse socialmente, cambiar de estatus a través de la política. Y eso es lamentable, ¿no? Porque la población, mucha la población, cuando desea que sus hijos avancen socialmente hablando, apuestan justamente por la educación. O sea, la educación siempre sigue siendo, de una u otra manera, el medio más eficaz para que la población pueda ascender, ubicarse, tener reconocimiento social. Pero en el país está ocurriendo lo contrario. En nuestro país, a nivel nacional y en cada uno de los espacios donde se lleva a cabo este proceso electoral, vemos que hay pues una apuesta por la política como medio de ascenso social. Mi negocio fracasó, postulo a la alcaldía. ¿Sí? No tengo trabajo, postulo a la alcaldía. ¿No? La gente me dijo que tengo condiciones, que soy carismático, postulo a la alcaldía. Es decir, estoy apostando por el poder político como medio de ascenso social. Y entonces, si ese es mi objetivo, empiezo a utilizar cualquier medio. Y estamos cayendo pues en la famosa frase maquiavélica de que el fin justifica los medios, ¿no? Y los medios que empiezo a utilizar lo establezco a través de diversos mecanismos desesperados por captar por el voto del pueblo, ¿no? ¿Y cómo capto el voto del pueblo? Ahí viene el otro elemento, ya el comportamiento de la masa, el comportamiento de la población. Ya no nos venden ni queremos tampoco como masa comprar una propuesta política, sino que compramos lo que en lo inmediato me parece a mí que cubre alguna necesidad. Por ejemplo, ¿no? Conocemos lugares en el país donde una localidad no tiene el servicio de agua potable, entonces yo le reparto agua mientras soy candidato, ¿no? A una población que carece, por ejemplo, tiene bajos recursos y hay problemas para poder satisfacer la necesidad de alimentación. ¿Qué es lo que hago? Llego periódicamente los sábados o los domingos y reparto víveres, ¿no? Entonces, y eso
es un problema, porque estamos jugando con la necesidad de la población, ¿no? Sabiendo que la población tiene ese tipo de carencias, empezamos nosotros a ofrecerle aquello que ellos requieren, pero en esta etapa preelectoral. ¿Por qué luego no se cumple? Porque lógicamente luego vienen también ya condicionamientos sobre el cual también podríamos hablar en otro momento. No hay candidatos que no estén condicionados porque la campaña millonaria, sino de dónde salen. Sí, de todas maneras. Y eso lo toman, y creo yo, como reflexión, o más reflexión esto, de que si uno apuesta por un candidato es porque más adelante voy a recibir algo, ¿no? No creo que nadie va a apoyar a alguien por amistad, ¿no? ¿O cree usted que de repente se dé el caso, ¿no? El comportamiento del pueblo, como quieramos llamar el pueblo, la masa, la ciudadanía, los actores sociales, como quisiera la gente, nosotros, los electores, en fin, depende de diversos factores de por qué elegimos a tal o cual candidato. Hay un primer factor que se está perdiendo y que era justamente el factor tradicional. Cuando antes hablaba de los partidos políticos tradicionales, ese era el factor predominante. Hoy se está perdiendo. Y me refiero a la propuesta ideológica, ¿ya? Antes era hablar de los partidos de izquierda, los partidos de centro, los partidos de derecha, para no mencionar nombres, ¿ya? Entonces, en función a si se ubicaban en izquierda, centro o derecha, tenían una propuesta ideológica y doctrinaria. Y entonces la población recogía esta propuesta, la hacía suya y apostaba por sus candidatos. Entonces se conoce a través de la historia gente que votaba por los candidatos de su partido, aun cuando ese candidato no era el ideal. ¿Por qué? Porque no estaba votando por él, sino por su partido político, ¿no? Entonces ahí la propuesta clara que el elector adquiría, compraba, digamos, era la propuesta ideológica, la propuesta programática a largo plazo del partido político. Eso cada vez es menos, pues. Eso ya casi no existe, ¿ya? Y por eso que ya no vemos hoy la presencia de grandes partidos políticos a lo largo y ancho del país en estas elecciones municipales. Yo creo que ya esa palabra simpatizante ya no va. Y menos aún militante, ¿no? Peor aún. Peor todavía, porque el simpatizante era aquel que podía estar hoy y mañana no, porque simpatizo con el partido, ¿no? Pero el militante tenía un compromiso partidario, ¿no? A largo plazo. Entonces eso ya no existe hoy, ¿no? Entonces además se trajo por tierra esa propuesta del voto consciente por la ideología, por el programa, por la cuestión partidaria, cuando experiencias pasadas de gobierno caían pues en el tan cuestionado tarjetazo partidario, ¿no? El famoso carné del partido político te abría las posibilidades de un empleo. Y entonces empieza a cuestionar si los partidos políticos empiezan a ser cuestionados. Pero no hay democracia sin partidos políticos. Y entonces hemos caído al otro extremo. La creación de movimientos llamados independientes, la creación de partidos de carácter regional, las propuestas vecinales, ¿no? En fin. Y que tienen su origen, aunque para hacer un poco de historia, tienen su origen a partir de la década de los 90. O sea, esto también ya tiene algún buen tiempo. En el Perú, hasta los años 90, tuvieron una presencia muy fuerte de los partidos políticos, los llamados tradicionales, para ubicarlo a la población. Y a partir de ello, cuando ingresa al poder Cambio 90 con Alberto Fujimori, se empezó a hablar ya de la llamada crisis de los partidos políticos. Y a partir de ese momento entran en vigencia a nivel nacional los llamados independientes. Y los independientes tienen un enorme problema, pues. ¿Cuál es el problema para la población? Que nunca sabemos por dónde van, nunca sabemos en qué realmente están. Las propuestas son cortoplacistas, las propuestas son cosas inmediatas, cosas muy, muy superficiales, y finalmente los independientes negocian con uno o con otro porque no sabemos por dónde caminan. Pero eso es lo que predomina hoy, ¿no? Y sobre eso es que la población empiece ya a tomar decisiones. Ahora, ¿qué otro criterio? Si ese criterio quedó de lado, el criterio del partidismo, el criterio político básicamente para elegir a un candidato, ¿qué otro criterio se toman en cuenta? El otro criterio que se toma en cuenta hoy es justamente qué tanto me ofreces en lo inmediato, ¿ya? Es decir, si mi calle no tiene agua y desagüe, entonces ¿qué candidato me ofrece agua y desagüe? Si mi calle no está asfaltada, ¿qué candidato me ofrece el asfaltado de mi calle? Si mi comunidad donde yo vivo, en la zona andina,
no tiene un lugar para hacer la corrida de toros, que es parte de la cultura de mi pueblo, ¿qué candidato ofrece ese lugar? ¿No? Al extremo incluso que hemos llegado al ofrecimiento de estadios municipales tan modernos que incluso algunos ya empiezan a dudar que eso sea un sueño o algo posible de realizar, ¿no? Como hemos visto en el caso de la provincia de Huaura. Entonces, ahí hay otro elemento. ¿Qué me ofreces en inmediato en función a lo que el pueblo quiere? ¿No? Y muchas veces lo que el pueblo quiere puede ser también cosa muy idealizadas y subjetivas, ¿no? O sea, no necesariamente lo que el pueblo quiere se ajusta a las reales necesidades que tiene la comunidad, ¿no? Muy bien. Bueno, hablando un poquito acá de Irrigación Santa Rosa, todo el Valle de Sayán, escuchaba y he podido escuchar que hay un tema de divisionismo, ¿no? Cuando hay estos temas de divisionismo, ¿qué contraen un tema electoral para usted? Sí, te decía que en el Perú muchas veces nosotros tendemos a confrontar y llegar a niveles incluso de antagonismo muy fuerte, incluso hasta tres temas. El tema futbolístico, el tema de la religión y el tema político, ¿no? Yo alguna vez dije, plantea tu punto de vista sobre el fútbol, la religión y la política y sabrás quiénes son tus amigos, porque la amistad por encima de todo siempre es el respeto, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de esos tres temas, sobre todo de fútbol y política, nos faltamos el respeto hasta las cosas extremas, ¿no? Cosas extremas. Y llegamos a confrontar las cosas. En la medida en que por un lado los candidatos toman su postulación a las alcaldías o regidores, en fin, lo toman como un objetivo personal de ascenso social, ¿no? Por lo que hablaba que en la primera parte. Y en la medida que la población toma sus propias decisiones de quién debe ser elegido en función a las opciones que tiene la población, empezamos a plantear ese tipo de antagonismo. Y eso es peligroso, porque las heridas que se van abriendo durante el proceso electoral a veces quedan marcadas en una comunidad. No olvidemos que las elecciones municipales, las elecciones son vecinales. Es decir, yo puedo colocar mi bandera de un partido en mi casa y mi vecino puede colocar la bandera del partido contrario en su casa y es mi vecino, ¿no? Y luego de repente ninguno de los dos ganamos, o mi partido no gana las elecciones, gana un tercero, y nosotros hemos peleado, hemos discutido durante todo este tiempo del proceso electoral. Entonces, y sin embargo tenemos que convivir porque somos vecinos, y hay cosas que nos unen como las necesidades de la vecindad, las necesidades del barrio. Entonces tenemos que ser más racionales, y en esa racionalidad que le exigimos a la población para poder decidir, para poder tener un comportamiento adecuado en los procesos electorales y que también le exigimos a los candidatos, entonces tienen un papel muy importante también los medios de comunicación. Creo que hay que trabajar muchísimo ese elemento del comportamiento de los actores sociales, de los electores y de los candidatos. Y hay que trabajarlo desde las universidades, desde los colegios profesionales y también desde los medios de comunicación, ¿no? Por eso decía al tema de este candidato que ha sido agredido por comunicadores sociales. Entonces es lamentable, ¿no? Porque justamente los comunicadores sociales son aquellos que tienen que informar, tienen que educar, tienen que saber conducir a la población en un comportamiento adecuado dentro de un proceso electoral, ¿no? Muy bien. Decía esto del divisionismo porque en cierta forma hay muchas personas que me han dado su opinión y no sé si las personas que nos están viendo en estos momentos, quienes están viéndonos a través del Facebook, hacen su comentario, no hay ningún problema, acá lo vamos a leer para poder ingresar a esta conversación que tenemos con el sociólogo Francisco Maya, quien es profesor de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, que lo tenemos aquí presente, aquí en los estudios de la radio. Hoy estamos viendo sobre el tema del comportamiento de la sociedad en estas elecciones. ¿Cuál es el comportamiento para ustedes, amigos oyentes? ¿Cómo ven este tema electoral aquí al menos en el distrito de Sayán? Esto pertenece al distrito de Sayán, en Irrigación Santa Rosa, lo que es Sumaya, lo que es Chambara, creo, si no me equivoco. Por aquí tenía algunos pueblitos que voy a mencionar, algunos y si no llego, porque
son bastantes, mire, y justamente estábamos viendo, sí. son Centro Poblado, por ejemplo, Centro Poblado 9 de Octubre, Centro Poblado Don Alberto, Centro Poblado La Villa, Centro Poblado La Merced, anexo El Horcado, anexo Santa Anita, anexo Don Alberto, El Rosario, Chavín Chico, La Unión Baja, Unión Alta, Casablanca, y me quedo, creo que me queda corto, creo, el horario del programa No, para sí, para seguir justamente hablando de diferentes pueblos y mandarle el saludo cordial a cada uno de ellos, ¿no? Y este tema es bastante importante porque hay que traer a reflexión, estimado profesor, a todos los oyentes y a los electores, a que podamos dar un voto, pues, de manera, bien. Hay que analizar bien qué candidato se va a dar, porque siempre se da el caso, y esto lo hemos visto, creo, no solamente aquí, lo vemos a nivel nacional, a nivel regional, de que siempre los electores se van por el camino donde las encuestas le dicen, ¿no? Y siempre se van por los primeros candidatos que están con los votos más altos, que supuestamente están más altos, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esta situación? ¿Por qué la sociedad se comporta así? Si ven que hay un candidato que está en primero, segundo, tercer lugar, ¿por qué su voto va direccionado a esos candidatos? ¿Por qué no analizar, no? Uh-huh. Somos una sociedad donde el comportamiento está determinado por elementos culturales que se van construyendo a lo largo de la historia, lo que nosotros tradicionalmente llamamos la idiosincrasia. ¿Cómo somos como peruanos, cómo somos como huachano, cómo somos como santarrocinos, en fin, ¿no? O sea, de cada lugar tiene su propia idiosincrasia, su propia manera de ser, de pensar y de actuar. Hay elementos que, lógicamente, como peruanos, como ciudadanos peruanos, nos une también, pero hay elementos que nos diferencian de uno u otro lugar. Y eso se construye a lo largo de la historia. Un elemento común, para no profundizar mucho en ese tema, un elemento común a nosotros los peruanos es que nosotros los peruanos necesitamos referentes, necesitamos o tenemos deseos de triunfo, de éxito. Y eso ocurre porque nos hemos sentido o nos han hecho sentir a lo largo de la historia como fracasados, como derrotados. Si revisamos la historia, nunca ganamos una guerra. Fuimos invadidos por todos los vecinos y con todos perdimos. A todos le entregamos territorio. Nunca se pudo controlar un corte de la democracia y se construyó dictaduras. La historia sobre eso sobra. De repente, incluso hemos tenido políticos que ingresaron a Lima montado en un caballo blanco a implantar una dictadura, ¿ya? Y eso ocurrió, por ejemplo, después de la guerra con Chile. En fin, presidentes que cambiaron la constitución para perennizarse en el poder. De eso también hemos tenido, ¿no? O sea, siempre hemos corrido ese riesgo. Y entonces somos un pueblo que históricamente necesitamos de triunfo, necesitamos sentirnos bien. Por eso que muchas veces el fútbol se utiliza de esa manera, ¿no? Es un escape para todas las derrotas y sentirnos victoriosos y hacernos conocidos en el mundo a través de algo. En el proceso electoral ocurre un fenómeno parecido. En la medida que somos una sociedad carente de triunfos y de éxito, nosotros estamos acostumbrados o mal acostumbrados en todo caso a dejarnos llevar por lo que dicen las noticias o lo que dice el rumor, lo que dice el murmullo de la vecindad con respecto a quién es el posible ganador. En términos coloquiales, vecinales. Nos dejamos llevar por la chismosería. Exacto. Por la chismosería. El murmullo es una cadena justamente de una noticia que puede ser mal utilizada con fines también muy particulares, objetivos particulares, para difundirlo y hacerlo circular a través de los vecinos. Ese es el murmullo, ¿no? Que tradicionalmente es el chisme, pues, ¿no? ¿Ya? Uh-huh. Y como todos sabemos, el chisme tiende a tergiversarse conforme pasa de una boca a otra. Eso también. Entonces, la famosa frase de dicen que Magali Medina lo convirtió en el sin confirmar, ya no solamente queda en el ámbito de la farándula, sino que también llega hoy al ámbito de lo político, ¿no? Entonces vivimos una etapa de política farandulera, si queremos, donde ya no nos interesa la propuesta de un candidato, sino por ejemplo, ¿qué es lo que hizo ayer o pasado? O por ejemplo, ¿qué video íntimo de este candidato está circulando por las redes? ¿No? He visto casos en algunas ciudades del Perú,
Eso es cuestionable. O que están dando con la secretaria. Sí, que lo grabamos por ahí, que ayer le encontraron con la secretaria comiendo un ceviche y ya ya no solamente salieron a comer un ceviche para poder planificar el trabajo, sino que ya son amantes y en fin, empieza a circular la noticia, ¿no? Y por ahí se dice entonces cómo una persona con estos valores puede ser alcalde. Entonces utilizamos todos los mecanismos así como para levantar a un candidato, también para tenernos abajo a otro, ¿no? Y las propuestas simplemente siguen durmiendo ahí el sueño de los justos. Y eso es lo que ocurrió, y vamos a hacer memoria con respecto a una candidata que recuerdo que le sacaron un audio donde dijo, no sé si recuerda usted de Lourdes Flores, en la cual sí. Le sacaron un audio, ¿no? Y creo que eso hizo que de lo que estaba arriba como candidata, que pudo haber ganado inclusive la alcaldía, creo que la señora postuló como 10 veces y nunca ganó, pero creo que esa era la oportunidad que ella iba a ingresar, y por culpa de este audio sucedió las cosas que no pudo ganar. Mira, si en los años, haciendo un poco de historia, en los años 80 o 90, cuando todavía no existía la tecnología de hoy, había forma de traerse abajo a candidatos, ¿no? O traerse abajo, o cambiar la opción del electorado también, ¿ya? No sé, tú recuerdas, en estas últimas elecciones generales, las últimas, hubo un candidato que se vino abajo cuando se empieza a difundir que su esposa es chilena. ¿Ya? Ese candidato, su mismo partido político, en los años 80, ganó unas elecciones con esa misma historia. Es decir, ahora se le hicieron lo que en el pasado hizo, ¿ya? Y en esa época no había la tecnología de hoy. Claro. Pero yo recuerdo muchísimo, yo era un niño cuando aparecieron las calles de las ciudades con pequeños mosquitos le llaman esos volantes pequeños que se repartían por todas las calles, donde la frase era que el candidato fulano de tal no puede ganar las elecciones porque su esposa es chilena, y de él ganar las elecciones Chile invadirá el Perú. Y la gente ya no votó por ese candidato. O sea, la guerra sucia siempre ha sido el común denominador. Hoy, con la tecnología que tenemos muchas más herramientas, desgraciadamente, para esta guerra sucia, ¿no? Entonces, imagínate, cuando uno, incluso de manera coloquial, estamos conversando entre amigos, ya no hay ni confianza, porque alguien puede estar grabándote. ¿No? Te está grabando y eso lo difunden. Entonces, hay que tener mucho cuidado. O sea, ya hoy estamos en esa etapa, ¿no? En esa etapa tan difícil, que también empieza, de alguna manera, tiene su punto de quiebra a partir de los años 90, con la difusión de los llamados Vladivideos. Entonces, a partir de los Vladivideos, en la que se descubre cómo detrás de cámaras, detrás de la escena pública se negociaban muchas cosas, hoy se empezaron a buscar otros mecanismos. Y esos mecanismos ya no están solamente a nivel de las elecciones generales, de los grandes candidatos a la presidencia, sino también en el vecino. O sea, porque no olvidemos también, Pedro, que hoy el común de la gente está sufriendo un nuevo síndrome. El síndrome que tienen muchos, ese complejo de ser reportero. Todo el mundo saca el celular y graba por todo lado. Vemos un accidentado y en lugar de ayudarlo, lo grabamos, ¿no? Vemos a un candidato en un lugar, lo grabamos. Y somos los primeros en difundir. Y como la gente consume, entre comillas, ese tipo de información, entonces eso empezamos a hacerlo chacota y lo generalizamos y traemos abajo candidaturas. Y vuelvo a repetir, ¿y las propuestas? ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan? A nadie le interesa. Bueno, es lamentable, ¿no? Digo lamentable porque creo que debería ser el principio de esta situación electoral, ¿no? Que las personas, las personas quienes van a elegir a un candidato vean lo principal, qué es lo que van a hacer por ustedes aquí en un lugar, aquí en Santa Rosa al menos. Si ya tienen un candidato, pero hay que ver si los demás candidatos de repente tienen otras propuestas mucho mejores, ¿no? Claro. Y hay otra cosa, no solo es la figura del candidato, porque en este caso, digamos, el candidato a la alcaldía, sino también el equipo. Hay que ver el equipo de regidores, el equipo de asesores, y hay que ver detrás de todo ese equipo que han construido, que han elaborado como propuesta. Una propuesta seria tiene que partir del conocimiento de la realidad. Así como los médicos hacen un diagnóstico para poder determinar qué enfermedad tienes y por lo tanto
poder hacer o poder recetarte algo para curar la enfermedad o tomar medidas para curarte del cáncer que tienes, por decir, igual los políticos tienen que hacer un diagnóstico de la realidad. ¿Qué pasa en el aspecto social? ¿Qué tenemos en el aspecto económico? ¿Qué tenemos nosotros en el aspecto político mismo, las organizaciones, ¿no? En fin, hay que ver diferentes elementos para, a partir del conocimiento de esa realidad, decir esto podemos hacer por nuestra localidad. Esto podemos hacer, y entonces ahí surgirían las propuestas viables, porque ese es el otro tema. Volvemos al tema de la etapa del enamoramiento. Si no hay un diagnóstico serio, si no sabemos cuál es la enfermedad que tiene el pueblo, la comunidad, la localidad, mi distrito, mi provincia, entonces vamos a ofrecer cualquier cosa, ¿no? Y no vamos a ofrecer la verdadera cura para valga la redundancia, para las verdaderas enfermedades que tiene mi pueblo. Entonces ahí viene la gran limitación, ¿no? Y lo otro también es que pues son pocos aquellos grupos políticos, no lo puedo llamar partidos, muchos no son partidos, estos grupos políticos en los que realmente se preocupan por hacer ese diagnóstico y plantear sus propuestas serias. Muchos otros lo que hacen es un listado de obras, ese listado de obra que más se asemeja a una lista de compras en el mercado, ¿no? Es decir, cuando vas al mercado y te vas con tu papelito y dice 1 kilo de papa, 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, acá dice no, asfaltado de vereda, alumbrado público, es un listado. Una plazuela, sí, cualquier cosa. Pero no parte de un diagnóstico, porque el diagnóstico diría qué tenemos, qué necesitamos, cómo lo vamos a hacer. A la realidad, ¿no? A la realidad. Porque se van más subjetivamente, creo, o más se puede decir a lo que pueden hacer, a lo que pueden, pero no lo van a hacer. ¿Qué es lo que tenemos en el momento, no? Claro, es que además también hay que analizar el tema de las competencias. O sea, ¿cuál es la competencia de la municipalidad distrital, provincial, del gobierno regional, ¿no? Y cómo ese compromiso que tú tienes entonces, en algunos casos, tú lo puedes proponer, pero eres claro de que eso puede ser viable en la medida que tú lo coordinas, por ejemplo, con un ministerio, con el gobierno central, en fin, ¿no? O sea, hay el nivel de competencias también. Y eso no se le dice al pueblo, ¿no? O sea, se lanzan las propuestas a diestra y siniestra, simplemente como promesas electorales, y entonces sin mirar los límites que se tiene a nivel del nivel de competencias para cada uno de estos niveles, ¿no? Muy bien, mi estimado profesor, vamos a una pequeña pausa comercial y vamos a regresar para continuar un poquito hablando sobre este tema electoral y vamos a ver y analizar cómo los partidos políticos también hacen que un candidato pues esté candidateando por su partido o qué requisito debería de repente cumplir, ¿no? Usted bueno, ya con una trayectoria social y como analizante de la sociedad, vamos a ver si nos puede un poquito empapar de este tema. Vamos a la pausa y regresamos con eso para seguir conversando aquí en Estudio Santa Rosa, en el programa Tengo mi abogado. Hoy no hablamos de temas jurídicos, hablamos de tema social, que es también es importante, ¿no? El tema social, como lo dijo el profesor Francisco Maya, porque pues la sociedad también es parte fundamental para que un cierto lugar se lleve de la mejor manera, ¿no? Vamos a regresar con este tema que está buenísimo y si tienen ahí algún comentario que podamos leer acá pues en la transmisión que estamos realizando aquí en la página de Estudio Santa Rosa, con todo gusto lo vamos a poder analizar. Vamos a la pausa, ya regresamos a través de Estudio Santa Rosa. Pausa, regresamos, no se muevan. Nuevamente ya estamos al aire en esta segunda hora de programa. Estamos hablando sobre este comportamiento que tiene pues la sociedad en general. No hablamos exactamente de Santa Rosa, pero en general no solamente se da aquí en este distrito, sino en diferentes distritos con respecto pues al tema del comportamiento, ¿no? Porque mucha gente está pues detrás de la política, por qué la gente apoya tanto a un político, por qué la gente siempre está pues con un candidato.
creo yo que este comportamiento nos está dando pues un poco a conocer este comportamiento de la sociedad, el gran profesor Francisco Maya. Y antes de la pausa, justo conversábamos y nos quedó esa pregunta. ¿Cómo así los partidos políticos pues buscan o qué buscan de un candidato, ¿no? que va a representar a su partido político? Para usted, profesor, ¿cuál es la mejor propuesta, si se puede decir así, para un partido político y llevar a esta persona para que sea candidato? Bueno, hay que verlo por el lado de qué es lo que la gente quiere en cuanto a autoridad, primero como candidato, digamos, y luego lo ideal, lo que debería ser, ¿no? Porque los partidos políticos o los movimientos organizados en las elecciones toman decisiones en función a lo primero, lo que el pueblo quiere. Y entonces, y muchas veces lo que el pueblo quiere, dada la circunstancia que estamos hablando aquí en este programa, no siempre es lo ideal, ¿no? O sea, qué es lo que la gente busca, ¿no? Ya lo hemos dicho, muchas veces busca aquel que te ofrece lo inmediato, ¿no? Que además es lo más fácil, ¿no? Porque apostar, por ejemplo, por educación, apostar, por ejemplo, por el tema de la salud, la nutrición, son aspectos que está vinculado al capital humano y que son a largo plazo. Y la gente no valora eso, ¿no? Mira lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? Justamente por no estar preparados, lógicamente a todos nos iba a llegar, porque era un tema mundial, pero no estábamos preparados en tema de infraestructura, servicios de salud, porque nunca se apuesta por ello. Y no se apuesta por ello porque son aspectos a largo plazo. La salud, la educación es a largo plazo. Nadie ve los resultados en 4 años, 5 años, ¿no? O sea, no lo ves así. Entonces, el político trabaja siempre pensando en las próximas elecciones. No trabaja pensando en las próximas generaciones. Y ese es el gran problema. Y entonces, si yo trabajo pensando en las próximas elecciones, estoy pensando entonces en quién es mi candidato o quién debe ser mi candidato ideal en mi movimiento político, ¿no? ¿Y qué busca este partido de un candidato? O sea, ¿cuál sería el requisito indispensable para ellos para que pueda ser candidato, ¿no? Mira, yo decía en la primera parte de la entrevista, hay factores que condicionan la elección de la población, ¿no? Hay factores tradicionales, ya pasaron de moda, pero hay factores modernos, contemporáneos, propios de lo que hoy vivimos en la sociedad. Entonces, dependiendo de esos contextos culturales, la población tiene también una tipología de candidato, ¿no? Por ejemplo, en Lima avanzó muchísimo en los últimos procesos electorales la figura de un joven candidato, deportista, ¿no? Joven, entonces con cierto físico atractivo para la población femenina y para la juventud, ¿no? Entonces, y ese, aunque no diga nada frente a cámaras, y aunque sus propuestas sean superficiales, y aunque muchas veces incluso cometa errores imperdonables para un candidato político, alcalde, candidato a la presidencia, hoy es candidato a Lima, ¿ya? Te darás cuenta a quién me refiero. Y entonces, eso, por ejemplo, pega en la población. ¿Y por qué pega? Porque hay una fuerte tendencia en la población femenina y en la juventud, ¿no? Y cuando los jóvenes, ambos géneros, vinculado al mundo, pues, al mundo del gimnasio, el mundo de la belleza física, y entonces lo ven como un candidato ideal, pues. Y por eso que va ganando espacio, ¿no? Y así en cada subcultura, en cada espacio geográfico del país, vamos teniendo una tipología que lo consideramos como ideal para postular o para ser la autoridad. En otro caso puede ser, pues, el vecino que siempre es bondadoso con todos nosotros, pero que no nos imaginamos que hace tiempo está trabajando bajo esa proyección. Es decir, aquel vecino que cada cierto tiempo organiza una actividad en beneficio de la colectividad, o cada vez que viene Navidad organiza una chocolatada y reparte juguetes, ¿no? O aquel que tiene su carrito para repartir agua para que consuma la población y cada cierto tiempo le lleva. Y entonces, oye, este es el futuro candidato, este es el futuro alcalde, ¿no? Pero no sabemos que está haciendo el bien buscando una finalidad, ¿no? Y el bien es el bien por el bien mismo, no cuando tú buscas un objetivo. Es decir, tú haces un acto de bondad cuando no buscas nada. Cuando buscas un cambio
¿no? O una acción recíproca, deja de ser un acto de bondad. Y eso pasa con muchos candidatos. Entonces, aquel que se va ganando un espacio, y la misma población lo dice, tú ves en las redes sociales cuando dice, pero tal candidato no es el adecuado, y tal candidato está preparado, tiene experiencia en gestión, por ejemplo, dices tú, tiene estudio y experiencia en gestión, y te responde la gente de a pie, la gente del pueblo, te responde y te dice, sí, pero ¿qué tipo de acción social hace? Nunca lo vi ensuciarse los zapatos con el pueblo. O sea, justifican la acción de la otra persona que sí hace algo de ese tipo, pero bajo un objetivo. ¿Me dejo entender? Así. Entonces, y no nos damos cuenta que ser autoridad municipal implica mínimamente, si no tienes estudios en gestión, sí tener experiencia en gestión. Porque nadie puede llegar a sentarse en el sillón municipal para aprender. Como nadie puede llegar a la presidencia de la República o al Congreso para aprender. Tienes que tener un mínimo de experiencia en gestión. Ya tenemos un ejemplo con Alan García. No, los ejemplos en la historia sobran, ¿no? Sobran de ese tipo, ¿no? Uno de ellos fue Alan García, hablando pues en temas así, poniendo como ejemplo, ¿no? Sí. Creo que fue un gobierno bastante prematuro, se puede decir así, prematuro, joven, en la cual pues fue bastante complicado en esos años, ¿no? Sí, yo creo que el elemento juventud no es un condicionante negativo para no elegir a un candidato, sí, pero hay que ver el equipo y las propuestas, ¿no? Y hay que ver la preparación del joven también, porque no solamente se justifica por la cuestión generacional, sino también la preparación, las cualidades, las capacidades que reúne esta persona, ¿no? Un joven candidato es importante si atrás de él, por ejemplo, hay gente madura. Recuerda que siempre la juventud tiene la característica de la rebeldía, y necesitamos algo de dosis de rebeldía en un pueblo como el Perú. Pero también necesitamos, y mucho de sabiduría, y la gente mayor te da sabiduría. Donde el joven muestra rebeldía para poder acabar con algo inadecuado, y el que está atrás de él y tiene una edad o pertenece a una generación mayor, te dice, vamos con calma, las cosas hay que hacerlas así, bien pensadas. Y eso necesitamos. Si no, caemos en improvisaciones, y el pueblo peruano está cansado de improvisaciones. Sí, de todas maneras. Entonces, bueno, eso es lo que busca, creo yo, todo partido político. Bueno, buscan al más comercial, si podemos decirlo así. Claro, ¿no? una imagen que venda, ¿no? Que venda, una imagen. No olvidemos que incluso ya en la vida profesional incluso han surgido hoy la especialidad del marketing político, sí, ¿no? Sí. El publicista político, persona que especialmente se dedica a marketear los candidatos, ¿no? Uh-huh. Y eso, si bien se da a nivel general, a nivel local también hay gente que poco a poco va queriendo ese tipo de características, ¿no? Ya no pega en la población un candidato con saco y corbata dando un discurso en una plaza de armas, ¿no? Sino alguien que va con pantalón jean, con zapatilla, con un polo, y que se confunde con el pueblo, camina con ellos, o recorre las calles con mototaxi, si es el vehículo tradicional del pueblo, en fin, utiliza los medios que el pueblo utiliza diariamente. Entonces eso lo confunde con él y el pueblo lo va aceptando. El gran problema está que en ese recorrido, que no está mal y que es característico de estas elecciones, se queda solo en eso. Se queda en el recorrido, en el confundirme con el pueblo, pero no es la contraparte. Y la contraparte es, vuelvo a insistir, la propuesta seria y responsable. Uh-huh. La propuesta seria y responsable brilla por su ausencia. Los debates entre candidatos, todos no participan. Muchos le corren al debate. Y los que llegan hacen un saludo a la bandera. Pocos, ¿no? Poca ciudadanía, poco electorado escucha o ve estos debates, por más que se difunda, no les interesa. O sea, simplemente la cuestión seria y responsable, desgraciadamente, pasa a un segundo, tercero o cuarto plano en un proceso electoral. Uh-huh. Sí, pues, bueno, es un tema bastante amplio, creo, el tema político es bastante amplio. Estábamos viendo lo que usted dice, estas situaciones del caminar con el pueblo y todo eso, pero lo hacen solamente en estas elecciones, como digo, ¿no? Porque después, una vez que ya
están dentro del sillón municipal. Se corre de todo esto, ya no está con el pueblo, ya no da caminatas como lo que vimos justamente hace unas semanas, creo, donde un candidato estuvo encima de un charco, pisando, hablando con el pueblo, supuestamente. Sí. Pero no ves a un alcalde que haga eso cuando ya está dentro del sillón municipal. Ya no. Mira, del discurso ideológico pasamos a las propuestas superficiales. De la vestimenta formal con saco y corbata del político tradicional, pasamos al político ahora en pantalón jean y con polo recorriendo las calles, ¿no? Hemos pasado de las propuestas, de los planes de gobierno con una ideología clara a un listado de obras. O sea, mira cuánto cambió la sociedad, ¿no? O sea, ya cambiamos en todo ese aspecto. Y lo otro, lógicamente los candidatos no solo prometen muchas cosas en la campaña electoral, sino que también recurren a actitudes que supuestamente lo acercan al pueblo, ¿no? Como tú dices, caminar por un charco de agua, ¿no? Recuerda tú candidatos que han dormido en barriadas, en asentamientos humanos, previas elecciones. Pasar una noche ahí para que digan que yo no soy de clase alta, no soy pituco y soy del pueblo, entonces duermo con ellos hoy día, ¿no? Y ganarme al pueblo. O sea, son actitudes absurdas, ¿no? Pero la población lo ve así, ¿no? Otra cosa, en esta campaña que es más vecinal, más pequeña, más vecinal, conocemos más a todos los vecinos. Vemos candidatos que se acercan a comer a las cevicherías y reparten ceviche a todo el mundo, ¿no? Que si le pide cerveza, reparte cerveza a todos. Y entonces el pueblo dice, es nuestro, es de los nuestros, es del pueblo, ¿no? Del himno partidario se pasó a una canción, una cumbia, una salsa, una chicha, un guayno, en fin. Incluso esto mismo está buscando cómo acercarse al pueblo, ¿no? Entonces, tiene un cambio enorme, lógicamente, en la actitud de las estrategias políticas, pero en función también a lo que el pueblo hoy está exigiendo. Es lo que pasó justamente hace unos años con la política donde estaba candidateando, Alan García, ¿no? Que venía de un tema bastante crítico con la anterior, con la anterior elecciones donde fue presidente. Y en esta segunda, pues, tuvo otra estrategia, ¿no? Otra diferente, en la cual, pues, captó a jóvenes, ¿no? Sí. Dejó de lado su himno partidario y hizo campaña, creo, incluso con música... Reggaetonera, reggaetón. Sí, del reggaetón y todo lo demás. Y ya no solamente lanzó a candidatos al Congreso, a sus partidarios, a muchos de ellos, sino que incluso recurrió a personajes incluso de la farándula. De ¿no? la televisión, la televisión. De estos programas que ¿no? existen de competencia, ¿no? Creo que también... Sí, y dejó también el saco y la corbata, que era tradicional en él, a utilizar el polo para hacer campaña. Eso es parte de la estrategia política, ¿no? Es parte también de cómo quienes están detrás de ellos recomiendan cómo debe cambiar eso. Por ejemplo, también hay otro tema. Los candidatos a la presidencia, por lo general, no utilizan sus grados y títulos para hacer en el momento de hacer campaña. En sus pintas nunca colocan el doctor tal, nunca colocan el ingeniero tal. Eso todavía a nivel de las elecciones municipales, en provincia, todavía está muy marcado. Vota por el licenciado tal, vota por el doctor tal, tal. Los títulos y grados no pegan en la población. O sea, la población no te elige por los grados y títulos. No le interesa. No le interesa. O sea, pues es de más que tú coloques ahí el doctor fulano de tal, ¿no? O sea, yo creo que ellos los ponen por un tema de se puede decir, de peso, ¿no? Para que digan que hay un profesional detrás de esta candidatura, ¿no? Claro, pero no tiene el peso en la población, no tiene la aceptación de la población. Para la población pesan más otros elementos, algunos válidos y otros cuestionables, pero pesan más al momento de elegir, ¿no? Ahora, también incluso vemos en estas elecciones el tema familiar. Hay casos que conozco aquí en el Perú en la que la familia se ha repartido por diferentes movimientos y postulan por diferentes listas, ¿no? O sea, he visto también ese caso. A quien le toque ya. No, sí, y ojo que eso no es nuevo. En la historia del Perú, a nivel de las elecciones generales,
Se han dado casos de familias en las que postulaban por partidos de izquierda, derecha y de centro, y siempre estaban en el Congreso. Era una manera de garantizar su poder económico. Entonces, esa figura habría que analizar caso por caso, porque cada situación a nivel local es distinta, pero lo estoy viendo también a nivel de las elecciones vecinales, de las elecciones municipales. Hay familias en las cuales un hermano va por un partido, otro hermano por un partido, otro por la lista. La primera pregunta que yo me lanzo es cómo reparten los votos familiares, ¿no? La primera cuestión que uno puede hacerse, pero el análisis serio es que a lo mejor hay otros intereses de por medio. O sea, si yo no logro esto, tú logras colocarte, pero adentro tenemos que ver tal situación. O sea, me dejo entender. O sea, la idea es apostar siempre por el triunfo, ¿no? El peruano ganador. El peruano necesita sentirse ganador. Y por eso se deja influenciar también por las llamadas empresas encuestadoras, ¿no? Así pues se deja llevar por el murmullo, el chisme vecinal de que fulano va a ganar, en fin, ¿no? Yo creo que el boom ahorita, si podemos decirle, en la cual, como usted mencionaba al inicio del programa, creo yo que para subir el estatus social y muchas cosas, ahorita creo que es la manera más fácil y más rápida, ¿no? De poder uno como persona que de repente no tiene las condiciones sociables, económicas, estabilidad económica en un trabajo de repente que normalmente tienen, normalmente lo hacen, pero cuando ingresa a la política esta persona y apoya a un candidato, y este candidato en forma de retribución le da un trabajo dentro del Estado, esto hace pues cambiar el estatus social y muchas cosas de las personas, ¿no? Entonces, en cierta forma, podemos decir que se ha convertido en el negocio más rentable en cierta forma, ¿no? Sí, sí. Es más rentable porque detrás, desgraciadamente, y hay que ser claro en esto, detrás del hecho de que cuánto voy a ganar como alcalde distrital, que no es mucho, ¿ya? No es como un provincial, ni un... No. Y tampoco la provincial tampoco es tanto, sino hay el gran negociado de las obras. ¿Ya? Cuando, y eso ocurre no lo digo todo, puede haber grandes excepciones, no quiero que todo el mundo se sienta aludido, ¿ya? Pero muchos candidatos, cuando deciden aceptar una propuesta de candidatear a la alcaldía, lo hacen en una reunión en la que participan algunos empresarios, ¿no? Y los empresarios te dicen, no te preocupes, te ponemos todo, la radio es nuestra, el diario local es nuestro, en fin, la televisión es nuestra, ¿no? Empezamos a lanzar tu figura, tu imagen, ¿no? Y tú sabes cómo pega eso. Entonces, pero lo que hacen es, las obras son nuestras también cuando tú ganas las elecciones. Y entonces ya estás condicionado, ¿no? Y si por ejemplo, son empresas vinculadas a actividades económicas privadas, pero que tienen enorme impacto negativo sobre la comunidad en temas ambientales o qué sé yo ya estoy condicionado, ya estoy de brazos cruzados y no puedo hacer nada contra ellas, porque ellas financiaron mi campaña, ¿no? Y además... hay un compromiso. Ya hay un compromiso. Si bien es cierto, no es tácito, ¿no? No es escrito normal, claro, en la situación jurídica, ¿no? Podemos hacer un contrato de que... No existe eso. No existe. Sino que hay un compromiso verbal en la cual, pues, si yo gano como alcalde, ya te voy a dar pues la preferencia, y eso se convierte pues en un tema de colusión, que también es un delito. Que es un delito y que hay que decirlo claro, ese es el medio de enriquecimiento y de aceptación en un nuevo estatus social. O sea, en otras palabras, a lo que quiero llegar, la política se ha convertido en un medio de ascenso social, pero un medio que desgraciadamente va utilizando en muchos casos mecanismos negativos, ¿no? La corrupción, muchos candidatos a nivel nacional, muchas autoridades, muchos alcaldes a nivel nacional, terminada su gestión, terminan siempre también con juicios pendientes, terminan corriendo en su localidad, terminan escondidos o terminan en otros casos sentenciados y encerrados por buen tiempo. Entonces, ¿en qué estamos fallando como país? Yo creo que ahí hay una cuestión que es lamentable. Tú decías, eso ya no se trabaja a nivel de las normas jurídicas, de los grandes acuerdos. No, pero recuerda que en una sociedad también hay normas sociales y normas morales. Y las normas morales son a las que estamos fallando considerablemente, porque ya dejamos de lado
una serie de valores simplemente por los deseos y ambiciones personales, ¿no? Y eso es lamentable. Esto, lo que justamente estamos diciendo, creo que nos trae reflexión y nos trae a pensamiento de todas las cosas que se están dando en esta actualidad, ¿no? Con alcaldes presos en estos momentos. Sí. Tenemos, por ejemplo, un alcalde provincial que está purgando condena de prisión preventiva momentáneamente, no por la presunción que existe todavía aún por los temas ilícitos que ha cometido dentro de su gestión. Hay funcionarios también que hay veces, se dejan llevar de repente, digo yo, se deja llevar porque hay veces por querer también ambicionar en algo y ganar algo de ese contexto en la cual se encuentra también metido él, y se hace partícipe también de esta Claro, situación. es que lo que pasa es que también los actos de corrupción a nivel de las autoridades se hacen a nivel de un grupo organizado, ¿no? Por eso que es común escuchar, pues, ¿no? Que funcionan como una banda delincuencial, ¿no? O sea, que lógicamente es otro término que le da ya, se le da a nivel de la justicia. Y justamente son esas personas que están atrás, que están como funcionarios, que le ponen como cargos de confianza. Justamente son esas personas que estuvieron atrás en del candidato cuando estaba pues candidateando, ¿no? Desde ahí partimos, creo. Hay una figura interesante ahí, porque nosotros reclamamos muchas veces de que el candidato a la alcaldía debe ser alguien que o está preparado en gestión o tiene experiencia en gestión, ¿no? Preparado en términos académicos o experiencia en gestión, porque no todos le podemos pedir en todos los ámbitos la formación académica, pero mínimamente una experiencia en gestión, pues, ¿no? Eso sí, ¿no? O sea, yo no puedo ser candidato de noche a la mañana, salí de mi casa y desperté hoy día con un sueño de que puedo ser alcalde, ¿no? Eso es lo más ilógico, ¿no? Simplemente que hay una experiencia, un conocimiento de gestión para postular, ¿no es cierto? El caso es que reclamamos eso, pero a veces los profesionales académicamente preparados están atrás como asesores y se convierten en los gerentes, se convierten en fin, ¿no? Y algunos de ellos juegan un papel importante, te orientan en tu gestión como alcalde, pero también en otros casos se convierten en parte de la banda organizada, se convierten en los especialistas de cómo podemos sacarle la vuelta a la ley para llenarle los bolsillos. Entonces, eso es otro fenómeno. Y mientras que otros que apoyaron detrás de un candidato y que no tuvieron opción a tener ningún cargo ni un trabajo, a veces empiezan a actuar como famosos testaferros. Es decir, yo robo como alcalde, pero no me ensucio, lo coloco todo a tu nombre y el dinero va saliendo por acá. Eso en el Perú, las experiencias hay por todos lados. Sí, ¿no? sí. Entonces, y no olvidemos también, pues, cuando tú me preguntabas de que por qué la política se está convirtiendo hoy en un medio de ambición y deseo de movilidad social, porque también en estos tiempos ya no es como en el pasado. Los municipios hoy tienen un presupuesto grande, dada también los ingresos por canon minero y canon de otra actividad que se tiene en gran parte del país, y que eso permite un manejo económico presupuestal mucho más elevado, ¿no? Entonces, dinero se tiene para obras. O sea, si hoy los alcaldes no hacen obras, simplemente por una cuestión también de mal manejo en cuanto a la gestión pública, ¿no? Porque recursos existen. Sí, pues la idea era en concreto lo que justamente estaba mencionando, de que estas personas, ¿desde dónde parte esto? Porque estas personas quienes tienen este cargo público y quien también se convierte en parte de esta situación ilegal que están realizando, son esas personas que están atrás, ahorita, por ejemplo, de un candidato, ¿no? Se convierten en los asesores, se convierten en los gerentes, se convierten en personal administrativo de una municipalidad, y son pues ahí que están desde un inicio, desde que empezaron la campaña. Es por eso que de repente podemos decir, hacen que su situación social sea más rápida, ¿no? Más en cierta forma, cuando llegan al poder, la parte de situación económica que no lo tenía muy bien,
en un momento a otro cambia, ¿no? Cambia considerablemente. Cambia considerablemente, ¿no? Lo veíamos en bicicleta al vecino y ahora tiene su auto. Ahora tiene una camioneta, ¿no? Un auto. ¿no? Cambió todo. Ajá, una casaza, ¿no? Sí, eso empieza a verse, ¿no? Sí, o empiezan otros, son un poco más inteligentes, empiezan a invertir en negocios en otras ciudades. También, ¿no? ¿verdad? También, pero siempre se descubre, pues, ¿no? Ajá. Siempre se descubre los recursos mal utilizados. Eso siempre se va a dar, siempre la verdad sale a la luz, como se dice, ¿no? Ahora, hay muchos elementos, en realidad, que aquí por analizar. ¿No? El tema es bastante amplio para ver el tema del comportamiento de los electores, pero también el comportamiento de la clase política. Porque en una sociedad el comportamiento humano que obedece también a factores idiosincráticos. Una de las cosas que nosotros los peruanos se nos fue construyendo a lo largo de la historia y que se acentuó con algunos gobiernos de los partidos políticos es el tema también de la desconfianza. ¿Ya? Entonces, que la desconfianza llevó a que mucha población rechace lo tradicional, pero cayó en el otro extremo. Cayó en el extremo de una política farandulera, una política de la improvisación, una política del tarjetazo partidario. Se pasó a apoyar al amigo o al hermano que postula para que me dé la chamba, ¿no? Una vez logrado el triunfo. O sea, hemos pasado de un extremo al otro, ¿no? Sin caer o sin llegar a analizar las cuestiones serias y responsables, ¿no? Así es. Y esto también de los favores políticos se daba también en los temas de medios de comunicación, ¿no? Apoyaban a veces algunos medios de comunicación y daban y apostaban por alguien quien de repente podría tener las posibilidades de poder ganar, y que esta persona ya se sentía pues comprometida para invertir en publicidad, ¿no? Claro. Que esto se daba antes, ¿no? Sí. Hasta que salió la ley donde se eliminó toda esta situación, ¿no? Antes... Pero el fenómeno que ocurre a nivel nacional también se reproduce a nivel local. Claro, ¿no? claro. Las famosas planillas fantasma de comunicadores sociales se han dado en muchas municipalidades. También. ¿No? Se han descubierto. Entonces, donde un listado enorme en una planilla, se ve cómo ellos cobran por dar una imagen a cierta gestión municipal, ¿no? Y cuando el alcalde o la autoridad no cumple con ello, viene el ataque frontal a ellos. Entonces, ahí se pierde también objetividad. Yo creo, por eso te decía al empezar la entrevista, los medios de comunicación son los primeros llamados a mostrar o a enseñar una actitud cívica, una actitud responsable en la ciudadanía. No podemos permitir actitudes incorrectas, ¿no? Si la ciudadanía cae en el juego del chisme a través de las redes sociales, porque hay que decirlo claramente, las redes sociales, mira, te digo esto, Manuel Castel es un sociólogo. Él señala de que las redes sociales se han convertido en el medio a través del cual hoy se puede dar nacimiento a movimientos sociales e incluso a nuevos partidos políticos. El gran problema está en que quienes siguen las redes sociales lo hacen simplemente para enterarse o para informarse sobre cosas superficiales. Seamos sinceros. Tú publicas en la red algo serio y responsable, nadie te lee. O te leen dos y te dan un like por ahí. Pero colocan memes o cosas superficiales. Ahora lo último que ha salido es la chilindrina guachana, por ejemplo. Todo el mundo lo ve, todo el mundo no. Y entonces, ese es el problema. Entonces, y a través de las redes es como se transmite se hace esa campaña deformada de la política. Esa campaña en la cual es fácil traerse abajo a un candidato o levantar a otro, pero sobre base de ¿qué? De cosas superficiales, sobre cosas de aspectos que no vienen al caso en un debate serio y responsable. Entonces, ¿dónde podemos encontrar ese espacio? ¿Cómo podemos llenar ese espacio que está faltando? Son los medios, la radio, la televisión local. Empezar a llenar ese espacio. ¿No? Yo te felicito por tu programa, porque es una manera de decirle a la gente, aquí estamos haciendo esto, estamos reflexionando, ¿no? ¿Cómo se llama el programa? El abogado... Tengo mi abogado. Tengo mi abogado. Y, por ejemplo, hay cosas tan sencillas que la gente requiere saber. Así es. ¿No? Mucha gente se dedica, por ejemplo, a conducir su mototaxi. ¿No? Mucha gente taxea con su auto. Su auto de uso familiar, o lo convirtieron en su herramienta de trabajo. ¿Y qué pasa con el tema de las papeletas? ¿Qué pasa con el tema de... En fin, tantas cosas que se le puede orientar en lo cotidiano, en el día a día, con cosas sencillas.
¿no? Y no, te agradezco por la invitación, porque también es una forma de decirle, mira, seamos más responsables al elegir. Ahora, hay otra cosa ahí, viendo ese tema. Si yo soy el candidato y digo, esta vez no te equivoques, o yo digo, mi lema es, vota de manera responsable, elige conscientemente, de manera indirecta, estoy diciendo, vota por mí. ¿Te das cuenta? Así es. Estoy diciendo, vota por mí. O sea, esta vez no te equivoques. Entonces, no equivocarse, ¿qué significa? Votar por mí. Las famosas falacias. ¿Cómo esconde un mensaje escondido? ¿No? Un mensaje oculto hay ahí. ¿No? O sea, si tú no quieres que tu pueblo se equivoque y fracase otra vez, yo soy la posibilidad. Estás direccionando el voto. ¿No? Y si eso lo acompaño con una cumbia que está de moda y pegue en la gente, entonces empiezo a repetir ello. ¿No? Recuerda la famosa campaña de Fujimori en la etapa de la reelección, el chino, chino, chino. O sea, toda la canción era eso. Y él bailaba y decía, y por ahí decía 2 palabras y era todo. Y a la gente eso pegó. Entonces, yo pongo siempre como ejemplo esta gestión del fujimorismo, porque rompió un esquema de la política y a partir de ahí se implantó otro esquema que estamos llegando ya a extremo, ¿no? Donde ya la corrupción, donde los grandes negociados, donde el discurso dejó de ser serio para convertirse en algo superficial, en fin, llegamos a ese extremo de la política, y permíteme utilizar el término, una especie de política farandulera, el chisme, el golpe bajo, en fin. Sí, de todas maneras, no solamente aquí, sino en todo lugar se ha convertido, creo que esta situación, ¿no? En la cual se ha convertido bastante de una manera ya no formal, sino chicha. Se ha convertido la política chicha, ¿no? Denominada la política chicha. ¿Qué podríamos nosotros o usted como sociólogo, poder darle un consejo a ese electorado, a esas personas que de repente están siguiendo un candidato? Con esto no decimos que lo dejen de lado, si son simpatizantes o no, si bien es cierto, pero creo yo que para este 2 de octubre que vamos a tener las elecciones, sería bueno analizar bien, ver bien cuál es el candidato que va a ser un bien para una comunidad, ¿no? Claro. Al menos para Irrigación Santa Rosa, para Sayán, para todo el Valle de Sayán. Creo yo que deberíamos darle pues este consejo a estas personas para llevar esto en beneficio de ellos, no tanto por el beneficio de otra persona, porque al final son ellos mismos quienes van a votar por alguien quien al final va a gestionar para esta localidad. Así es. Mira, al margen de lo ya establecido por la norma, de cuáles son las condiciones o las exigencias para que tú seas candidato, ¿no? Que esa es una cuestión más jurídico. Hay una cuestión que es de conciencia del pueblo. Y lo primero es, si tu candidato no nació en tu localidad, mínimamente debe vivir en tu localidad de manera permanente. Porque ya hay muchísimos que llegan a una localidad, sobre todo en el caso de los distritos, solo para ser candidatos, ¿no? Y si bien la ley hoy está prohibida la reelección, vemos entonces que están saltando de un distrito a otro, o de la provincia al distrito o viceversa, ¿no? Todavía, bueno, del distrito a provincia se puede, pero imagínate cómo van saltando de un lugar a otro. Queriendo continuar con no continuar. Entonces, eso, por ejemplo, es inaceptable, ¿no? O sea, la población no puede aceptar gente así. La gente no puede aceptar que Juan Pérez venga de otro lugar y diga ahora que postula en mi distrito y que ama mi distrito. La pregunta es, ¿cuándo aprendió a amar mi distrito? ¿No? Y aquí, en ese caso, no me vengan tampoco con excusa de que sí es un hombre preparado, es un profesional. Para empezar, no vive en mi distrito. Y entonces es fácil tener una mala gestión y luego te vas de este distrito porque no vives acá, no eres vecino, nadie te va a juzgar. Si te juzgan, no estás acá, pues, y ya no tienes por qué rendirle cuentas a nadie. Entonces es una primera exigencia. Votemos, hay que elegir por un vecino. O sea, bien claro se tiene entendido esto de que las elecciones municipales son procesos electorales vecinales, ¿no?
Entonces, votemos por el buen vecino, por aquel que radica acá, que vive acá, que yo lo veo que tiene... Que conoce la realidad. Que conoce la realidad, que se la juega día a día en mi distrito, que si es un distrito agrícola, tiene su parcela, tiene su hectárea, tiene su chacra y todos los días lo veo peleando con los usuarios por el agua, en fin, ¿no? Y si es un distrito que se dedica a la pesca, es un pescador más, es alguien que está ahí y que diariamente también se la busca como nosotros. O sea, tenemos que buscar ese candidato o aceptar ese candidato que vive ahí, que radica ahí de manera permanente. Y dos, esa condición lleva justamente a que conozca la realidad. ¿Ya? Que conozca la realidad. Un tercer elemento, lógicamente, es, ya lo dije, tener cierta experiencia en gestión. ¿Ya? Y si este candidato no lo tiene, en todo caso, su entorno, su gente cercana, que apoyen ese tipo en la gestión. Yo creo que no podemos llegar todos a aprender. Yo creo que ese debería ser un requisito para postular, ¿no? Debería darse, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado. Si decimos pues conocimiento en gestión y lo tendemos como formación académica, eso no se puede exigir en todo el país, ¿no? Hay distritos muy alejados, distritos netamente rurales, hay distritos en las zonas amazónicas, andinas. Entonces el Perú es muy, muy diverso, ¿no? Pero sí debe haber mínimamente un tema de conocimiento en gestión en cuanto a la práctica misma que tú has desarrollado, ¿no? Claro. Es como por ejemplo, ¿no? Cuando tú vas a un centro de labores, un centro de trabajo, te piden una experiencia, ¿no? Una experiencia y conocimiento, ¿no? Para el perfil que tú vas a postular. Y yo creo que también para un tema de alcaldía, presidencia, cual fuera, debería haber cierta experiencia, ¿no? Porque por supuesto, eso creo que debería exigirse, ¿no? Debería estar normado eso. Normado, sí. Porque si no llegamos todos a aprender. Y es lamentable porque incluso yo he escuchado a candidatos a congresistas decir, no, yo soy un buen candidato, pero vengo a aprender. O sea, nadie puede venir a ser autoridad y aprender al mismo tiempo. Yo creo que aquí tú vienes a aportar, a apostar por tu comunidad. Y puedes aportar en la medida que tienes experiencia en el sector, ¿no? Entonces creo que eso es otro elemento a tomar en cuenta. Y en fin, el otro elemento para los vecinos, para la comunidad, miremos, hay que darnos un poquito de tiempo y mirar las propuestas de los candidatos. Y qué tan serias son estas propuestas, tan serias, tan objetivas y tan responsables son, ¿no? Porque además también cada lugar, cada distrito tiene sus propias necesidades. Yo creo que hay personas que se dejan llevar, hay veces, por algunos rencores, por unas, de repente, el que no congenio bien con cierto candidato, pero me da muy buenas propuestas. ¿Qué es lo que pasó en las elecciones pasadas? Lo que tuvimos, no se congenió con un candidato, pero votamos por uno que no tenía mucha experiencia, que no tenía experiencia en gestión. Y creo que en mi punto de vista, creo que estamos pagando los platos rotos ahora. El problema está que a nivel nacional, cuando hablamos de las elecciones generales o presidenciales, ya tenemos buen tiempo en la que el pueblo tiene que decidir casi siempre por el mal menor. Así es. Y el mal menor no siempre nos conduce a algo positivo, pues, ¿no? Muchas veces nos puede llevar a un salto al vacío. Y eso es peligroso, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en el país. ¿Pero por qué tenemos que llegar a elegir al mal menor? Justamente porque en nuestro país hay una carencia de partidos políticos serios. Entonces salen los improvisados en función a lo que la gente en cada etapa de la historia va exigiendo como tal, como condiciones para ser autoridad, y ellos van agarrando mayor espacio electoral, ¿no? Y no necesariamente con propuestas serias. Y siempre se ha dado en todo en todas las elecciones el populismo. El populismo siempre da resultados, mi estimado, para usted. Yo creo que en el anterior sí dio su resultado, creo que y esto es lo que está haciendo, creo que el otro candidato, justamente, creo, quien se está prometiendo este estadio, ¿no? El populismo. No, el populismo en el Perú es característica de nuestra política. O sea, hemos tenido populismo de derecha y populismo de izquierda. O sea, es parte también de lo que el pueblo como tal pide o desea de sus políticos. ¿No? No olvidemos que hubo un presidente de la República que incluso creó los famosos comedores populares a nivel nacional.
y la gente con su tupper pedía su comida y con eso estaba contenta. Es decir, porque además era barato y con un par de soles tenía para poder sobrevivir el día a día. A cambio de ello, cada fin de semana tenía que ir a los mítines, ¿no? O sea, y me venían, me recogían en carro y además el ir al meeting significaba luego recibir mi canasta de víveres. O sea, eso hemos tenido en el país, ¿no? Sí. Y los ejemplos pues se han dado a través de varios presidentes de la República. Eso que se ha dado ahí a nivel general se reproduce hoy a nivel local. Por eso es que hoy los candidatos, ¿qué hacen? Te reparten víveres. ¿Qué hacen los candidatos? Gasto un poco un sencillo por ahí, pero les compro cerveza para la gente. O sea, el populismo se ha transformado bueno, hoy en no he visto la publicación, sino para ir. ¿Dónde es eso, por favor? Tú sabes que yo soy de Casma, vivo en Huacho y recorro por el país, ¿no? El otro día me encontré con un amigo y me dice, oye, no, tú pareces ya la versión masculina de la Mujer Maravilla. ¿Por qué? Le digo yo. Porque das una vuelta y estás en otro lado. Cada vez que te veo, te por otro lado, ¿no? Bueno, en el último tiempo me ha permitido moverme por diferentes lugares. Y he visto tantas cosas, Pedro, he visto tantas cosas en este proceso electoral que realmente es curioso. El gran problema, no solamente la actitud de los políticos, que debemos saber sancionarlos. El gran problema somos nosotros, los ciudadanos, la gente del pueblo, que aprobamos ese tipo de actitud, aceptamos ello y lo hacemos como parte de la práctica cotidiana. Entonces, ¿cómo cambiarle la mentalidad a la gente? Tendríamos que justamente ya pues mencionar de que esas cosas no están bien, ¿no? Y esto deberíamos ejercerlo a través de los medios de comunicaciones, como venimos haciéndolo aquí en Estudio Santa Rosa, con estos tipos de programas, ¿no? De poder orientar a las personas y que sepan de que las cosas que a veces hacen se están haciendo mal, ¿no? ¿Qué errores están cometiendo, por ejemplo, en estos momentos los políticos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué errores se podría estar cometiendo? Yo quiero hacer un comentario con respecto a lo que tú decías hace un instante del candidato a la provincia, a la alcaldía provincial y la propuesta del estadio moderno, ¿no? Que suena a broma, a chacota en las redes sociales. Y la gran desventaja de este candidato es que ya fue autoridad, ya fue alcalde, ¿no? Y entonces cuando tú postulas y ya fuiste autoridad antes, parte siempre con desventaja. Si tu gestión terminó cuestionado y con malos resultados, es muy difícil revertir la opinión de la población. Y eso es lo que pasa con él, ¿no? Ahora, un estadio, al margen del contexto de lo que tiene Huacho y lo que necesita Huacho, el fútbol es hoy un medio, ya no solamente un tema deportivo, sino también un tema económico a nivel mundial. Y el Perú no escapa a ello. El fútbol mueve la economía. Mueve la economía. La ciudad de Huacho es considerado por muchos a nivel nacional como un mercado futbolero. ¿Ya? Aquí en Huacho, cuando La Palma estuvo en la profesional, mucha gente se movilizaba permanentemente y muchos negocios se fueron arriba gracias a La Palma en la profesional, porque llegaban equipos como la U, Alianza, Cristal, entre otros, ¿no? Entonces, luego, cuando perdimos la presencia en la profesional, otros equipos profesionales decidieron tomar Huacho como sede, como localía, y también movió la economía. Eso es bueno, eso es bueno. Ahora, ¿es la necesidad que Huacho tiene? Ese es el gran problema. O sea, cuando nos planteamos la pregunta seria, ¿cuál es el diagnóstico de Huacho? Tenemos, uno, el tema de los informales. La inseguridad. Dos, el tema central de la inseguridad. Huacho no estamos libres en ningún momento. Sí, hoy día podemos estar acá, mañana de repente estamos... Y esto ya no es una cuestión de hora, que siempre uno se cuida los horarios tarde, cuidarse un poco. No, en cualquier momento del día. Ya no ves que tú te fuiste a lugares alejados, en el centro de Huacho mismo te roban, te asaltan, en fin. Somos conscientes de ello. Entonces, son temas fundamentales que esta gestión tiene que resolver y tiene que plantear propuestas serias. Y entonces, en un contexto con los problemas que tenemos en Huacho, el estadio no es una prioridad. O sea, hay que entenderlo así. Sería un error en todo caso... por el contexto que vivimos. Sí. Por el contexto que vivimos. ¿No? Entonces, yo gestiono, realizo mi gestión como alcalde, pero priorizo los temas centrales. Mira, si decimos que el fútbol genera ingresos y el fútbol genera también la llegada fomenta el turismo,
Pero ojo, por otro lado tenemos la delincuencia, y la delincuencia te ahuyenta el turismo. Así es. ¿No? Nadie invierte en una sociedad donde la inseguridad está por todos lados. Así es. Entonces tenemos que corregir primero eso, ¿no? Además, nosotros los ciudadanos necesitamos vivir en un ambiente de paz para nuestra realización plena. Y si no tenemos paz, no tenemos tranquilidad, no vivimos tranquilos, no vivimos bien, no podemos desarrollarnos correctamente. Así es. Muy bien. Hablando de la delincuencia, sería bueno tener un programa también, ya vamos a coordinar. ¿De dónde parte esto también, pues, no? ¿De dónde parte el tema de la delincuencia? Y esto hay que ser bastante enfático con todas las personas para que no cometan esos errores, ¿no? Porque la delincuencia se forma, creo yo, desde muy pequeño, ¿no? Claro. Desde la formación, ¿no? Pero porque nadie nace siendo ladrón, creo yo, ¿no? De hecho, claro. Hay una cuestión de carácter para tratar el tema de la delincuencia en el Perú y en el contexto que estamos viviendo, que podríamos tocarlo en otro programa. Hay que analizarlo desde la cuestión de la mirada familiar, psicológica, sociológica y, por supuesto, la mirada jurídica. Así es. Porque muchas veces los amigos policías tan cuestionados, ¿no? Muchas veces también metidos en actos delincuenciales, hay que ser claros. Sí. Pero así como hay malos elementos policiales, también hay buenos. Y esos buenos cumplen con su trabajo, pero a veces lo dejan en manos de la justicia y a los 2 días lo vemos libre. Entonces, ¿cuáles son también las grandes debilidades de nuestra norma? Así es. ¿No? El marco jurídico, en qué está débil como herramienta para poder también hablar del tema, ¿no? Yo creo que eso puede ser un tema bastante importante en la que podríamos estar de repente con 2 o 3 más invitados para ver. Así es, de todas maneras, para ver el tema también jurídico, ¿no? Sí. Que es bastante importante esta situación. Muy bien, mi estimado profesor Francisco Maya, quien es profesor de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, hoy nos ha acompañado aquí en los estudios de la radio, hemos compartido sobre el aspecto político que se vive en estas contiendas electorales, que ya faltan ¿cuántos días? Estamos hoy día 15, si no me equivoco, 16, casi 15 días. Casi 15 días, ¿no? Para estas elecciones. El único consejo que le podemos dar, mi estimado profesor, es al electorado algo que le podríamos aconsejar para que lleve un voto responsable, ¿no? Sí. Primero que tomemos conciencia de que el Perú vive hoy una situación muy difícil, muy complicado. Salimos o estamos en proceso de salir de este tema de la pandemia del COVID-19 que nos ha enlutado como familia peruana. ¿Quién no ha perdido un familiar, un amigo, ¿no? Y por otro lado, como consecuencia de ello también la crisis que se vive a nivel mundial, ¿no? Y el tema delincuencial, el tema de tantos problemas sociales que tenemos también en nuestro entorno. A partir de ello, hay que reflexionar sobre las propuestas de los candidatos, quienes realmente muestran actitudes, compromisos y propuestas serias en función a lo que tenemos como problemas prioritarios en mi comunidad. Busquemos a aquellas personas que también tienen un pasado que es meritorio, aplaudirlo y reconocerlo, porque también es un tema importante, el tema personal, ¿no? O sea, yo no puedo elegir a alguien que de repente conozco que consume drogas, que está metido en actos de corrupción en el lugar donde trabajó. O sea, cuando yo veo que desde el pasado viene con cosas cargadas de actitudes negativas, tampoco podemos pensar que como político va a cambiar, ¿no? El político tiene que ser alguien, en este caso, elecciones vecinales, que vive en tu localidad, que conozca tus problemas y sobre todo que tenga propuestas serias y responsables. Así es. Muy bien, mi estimado profesor, muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de la radio, darnos esa cátedra de socialismo aquí en ¿cómo se llama? En la radio y a nivel de todo el distrito de Sayán, como es Irrigación Santa Rosa. Agradecerle nuevamente su presencia. Esperemos tenerlo en otra oportunidad, ¿no? Poder conversar. Te agradezco a ti por la invitación. La verdad que tú me dijiste que la entrevista podía ser por teléfono y te dije, no, yo quiero ir porque hace muchos años que no estoy en Santa Rosa, muchísimos años. Así es. He vuelto a Santa Rosa después de
sin mentirte, creo que la última vez que vine aquí fue cuando todavía era estudiante universitario, o sea que imagínate, ¿ya? Uf. Muchísimo, muchísimo. Y ya te conté que tenía algunos intereses para venir por acá. Entonces, me imagino, ya. entonces veo bastante cambiado. Así Muy hermoso, sí. un clima formidable, favorable para la salud. Es bueno para ¿no? relajarse un poquito. Sí, para relajarse. Muy bien, gracias a ti por la invitación. Y tú sabes, la amistad que nos une, cuando gustes estoy a tu disposición. De todas maneras, estamos ya coordinando para una próxima entrevista, poder conversar ya otro contexto social aquí en Irrigación Santa Rosa. Es bueno que la gente sepa, ¿no?, estas situaciones, cómo conllevar toda esta situación social, ¿no? Porque hay mucha gente que bueno, vive una situación en la cual vive el momento, ¿no? Pero no piensa de repente en un futuro en la cual podemos vivir mucho mejor como sociedad, de cierta forma. Claro, ese es otro aspecto, ¿no? Que no hay que perderlo, no hay que dejarlo de lado. Yo no voto por un alcalde solo por este periodo. Hay que entender también que muchas obras tienen un impacto. Y ojalá fueran así, con impactos positivos a largo plazo. Porque hay que pensar también en las futuras generaciones. Así es. Gracias, Pedro. Muy bien, mi estimado profesor. Ya tendremos la oportunidad de nuevamente tenerlo aquí en el programa, ya hablando de otro tema. Esperemos que la gente vote pues responsablemente. Nada más, es lo único para que Santa Rosa de repente en un futuro pueda ser hasta un distrito, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muchísimas gracias, profesor. Hasta la próxima. Nos encontraremos aquí en los estudios de Estudio Santa Rosa.